Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Hola, un feliz y bendecido día en el Señor, feliz miércoles de testimonios, de testigos, este espacio que Dios nos regala para conocer el testimonio y la vida y el paso de Él por la vida de tantas personas. Saludo de manera especial a quienes están conectando en este momento con nosotros a través de los distintos canales YouTube y Facebook de Amén Comunicaciones y a través también de los canales del Padre Carlos Yepes. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella nos acompaña desde la ciudad de Barranquilla y quiero darle la bienvenida en este momento. Ella se llama Stephanie Llaver Rosales. ¿Cómo estás, Stephanie? Hola, Joana. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por aceptar esta invitación y ustedes no saben lo que Dios nos tiene preparado para este día. O sea, es un testimonio de esos que uno necesita sentarse, ponerse cómodo y prestarle toda la atención al Señor, porque es que de verdad uno se queda sorprendido de ese obrar tan creativo que hace el Señor cuando uno dispone su corazón y deja que Él vaya orando. Entonces yo quiero, Stephanie, que nos empieces a compartir, porque les cuento que Stephanie es una paciente, pues una persona que fue paciente de una cirugía, la primer cirugía en Latinoamérica con paciente despierto. Cuéntanos un poquito acerca de esto. Sí, bueno, la verdad es que fui la primera paciente en Latinoamérica en someterme a una cirugía despierta de extracción de angioma cavernoso. Con una tecnología que muy específica, básicamente resonancia magnética intraoperatoria, neurocirugía. Fue una sorpresa para mí porque no era lo esperado, pero bueno, los planes de Dios son diferentes a los planes nuestros. Bueno, y cuéntanos un poquito cómo fue esa cirugía, o sea, ¿por qué te practicaron a ti esa cirugía? Nos diste el nombre técnico, pero de pronto para entender más el contexto de lo que significa esta cirugía, cuéntanos un poquito a qué se debe, qué era lo que pasaba contigo. Bueno, en el 2017 mi mamá fue diagnosticada con una enfermedad muy rara. La enfermedad técnicamente se llama angiomas cavernosos, pero básicamente son unas masitas en formas como de mora o frambuesa que se alojan en el cerebro. Ese mismo año mi mamá fue operada y yo también fui diagnosticada a final de año con esta enfermedad. Fue un golpe muy duro y muy fuerte porque vivimos todo el proceso que mi mamá vivió y fue un proceso difícil. Sin embargo, Dios nos dio una fortaleza muy grande para afrontar todo lo que se venía después de estos diagnósticos. Básicamente en mi primer diagnóstico me dijeron puedes llevar una vida normal y eso fue lo que hice, soñar, vivir una vida normal. Me fui a vivir a otro país, fui a trabajar a otro país como había sido mi sueño, pero a los 2 años de estar en ese país, en México, básicamente empecé a tener síntomas muy fuertes. Pasaba de médico en México, nada mejoraba, los dolores de cabeza eran más fuertes, tenía parálisis del lado izquierdo de mi cuerpo. Fue un proceso bastante agotador. Decidí regresarme a Colombia. Regresando a Colombia tuve una época muy calmada, una época donde hubo calma en medio de la tormenta. Sin embargo, volví a tener crisis ahora mucho más fuertes hasta el año pasado, donde las crisis ya eran incontrolables. Básicamente, lo que generó esta enfermedad en mí no solamente fueron las parálisis del lado izquierdo del cuerpo, sino también epilepsia focal. Entonces, tenía epilepsia focalizada en el lado izquierdo. Muy fuertes las crisis hasta que en un punto se volvieron incontrolables y ninguna medicina funcionó. Fue agotador, fue devastador, porque cuando tú eres joven y quieres
comerte el mundo y quieres soñar y haces lo que a ti te apasiona, tener una limitante como es una enfermedad es difícil de afrontar, es muy difícil de afrontar. Tener que parar tus sueños, tus metas, pasar 5 meses quieta en cama, esperando. Fue un proceso bastante desgastador, pero siempre la paz de Dios y encontrar a Dios como refugio me dio las fuerzas para poder salir adelante, porque estoy absolutamente segura que en mis fuerzas no hubiese podido lograr nada. Así es, tú tocas un tema muy importante y a eso iba. Bueno, está por un lado esa reacción humana, reacción que tenemos frente a un diagnóstico, pero ¿cómo eras, Stephanie, del día a día? ¿Cómo iba confiando en el Señor y qué iba haciendo puntualmente el Señor en tu vida? Fueron etapas, básicamente al comienzo fue rabia, no entendía por qué yo, por qué en otra persona, por qué tenía que haberlo heredado. Entonces fueron etapas, al comienzo fue una rabia impresionante, una frustración, desesperanza. Tengo que confesar que le preguntaba a Dios y decía, ¿por qué yo? O sea, ¿qué he hecho yo que tengo que merecer esto? Porque en otra persona, mi mamá tiene 2 hijos, mi hermano y yo, y decía, pero yo, ¿por qué tuve que ganarme esto? ¿Cuál fue mi castigo? ¿Qué tuve que haber hecho para poder heredado algo tan difícil de afrontar? Luego de esa etapa, empecé a tener diálogos con Dios, porque me di cuenta que si seguía por ese camino, mi corazón iba a seguir lleno de rabia y lo que iba a hacer era empeorarme, porque la rabia te va comiendo por dentro. Y pues decidí refugiarme en Dios. Entonces, han sido varias etapas a nivel espiritual, a nivel emocional. Como te decía, primero la rabia, después este mismo año sentí al comienzo de año una depresión muy fuerte, porque soy una persona acostumbrada a la actividad física, a estar todo el tiempo trabajando. Entonces el estar esperando una cirugía sentada, acostada, sin poder hacer nada, sin poder hacer ejercicio, sin poder salir de la casa, porque pues todo esto se da en medio de una pandemia, me llevó a una depresión muy fuerte. Hasta que realmente mi corazón fue tocado con Dios y encontré un refugio en Dios, encontré la paz que necesitaba, y más que la paz me permití vivir una experiencia con Dios que nunca antes había vivido. Básicamente mi contexto para las personas que quizás se preguntan, bueno, pero ¿por qué nunca había vivido una experiencia con Dios de paternidad? Yo a los 7, 8 años fui abandonada por mi padre, y esto a mí me impidió ver a Dios como padre, porque dentro de mi cabeza, dentro de mis estructuras mentales, Dios no era un Dios paternal, porque lo que yo pensaba y mis estructuras estaban enfocadas en que los padres abandonaban o hacían daño. Pero definitivamente este proceso, más que de sanación física, fue también de sanación emocional. Durante este proceso logré afianzarme a Dios como padre y permitirme vivir esa experiencia de paternidad de Dios. Stephanie, y bueno, tú te adelantas a este año donde ya estamos en pandemia y te lleva a esa depresión. Cuando tú estás en México, pues precisamente desarrollando tu profesión, te retornas a Colombia. Cuando tú dices definitivamente no soy capaz de seguir en esta situación, debo devolverme para mi país? En el 2019, básicamente, mi proceso se complicó muchísimo, a tal punto de que un día en el gimnasio haciendo ejercicio, mi vista se nubló completamente, quedé sentada en una silla y ese día dije, tengo que hacer algo. Los medicamentos no están funcionando, porque si estuvieran funcionando, eh, yo no tendría estos dolores de cabeza tan fuertes, y no estaría tan débil. Entonces decido consultar a un médico en Ciudad de México y el médico me dice, necesitas reposo y descanso por un tiempo si no quieres que el angioma sangre y que quedes con medio cuerpo paralizado.
Inmediatamente hablé con mis jefes y mis jefes entendieron que de verdad era un tema de salud. Yo no lo esperaba, voy a ser muy transparente, uno no espera el apoyo incondicional de personas extrañas, pero ellos se movieron tan rápido. Mi decisión había sido renunciar, regresarme, abandonar mis sueños y descansar un tiempo. Pero finalmente mis jefes permitieron que yo regresara a Colombia sin renunciar a la compañía. Para mí eso fue un milagro de Dios, porque se dio un proceso de retorno a la empresa donde yo trabajo, que ha sido una empresa que me ha apoyado en todo momento de una manera impresionante, nunca antes esperada. Y regresando a Colombia, el mes que estoy en Colombia, porque ese mes me lo dieron de vacaciones, tenía muchas vacaciones acumuladas, me dicen, Estefi, preséntate a los 2 días en Bogotá, aquí está tu traslado a Colombia nuevamente. Vas a estar en el área de proyectos, de tecnología, y vas a estar empezando tus actividades paulatinamente, sin estresarte, sin trasnochar, sin hacer toda la serie de cosas que aquí hacías, sino que vas a regresar poco a poco a la compañía. Y eso fue lo que hice. Fue una sorpresa completamente. Para mí es milagro de Dios. Y ¿por qué? Porque no es algo esperado. El traslado en esos momentos era casi que un imposible. Sin embargo, estas personas como ángeles de Dios llegaron, se movieron, buscaron soluciones alternativas. Y aquí estoy, todavía continúo en la compañía en una posición superior a la que tenía. He regresado después de una cirugía paulatinamente con el apoyo incondicional de mi área de trabajo, de mi directora principalmente y de todos los directores. Ha sido como una hermandad. La verdad, yo no le esperaba sus oraciones, el que ellos estuvieran en cada momento preguntando por mí, cómo estaba, pero más allá de que preguntaran por un simple compromiso, era el sentir del apoyo. Stephanie, yo quiero que contextualicemos un poquito a las personas en cuanto a tu profesión. Cuéntanos un poquito cuál es tu profesión y qué es lo que puntualmente entonces te encargabas y te encargas de hacer en este momento. Bueno, yo soy administradora de empresas, pero desde hace mucho tiempo tengo una pasión por los proyectos de tecnología, es decir, implementar nuevas tecnologías, aplicaciones, mejorar procesos, optimizar, etcétera. Entonces, me dediqué a justamente eso, a la implementación de proyectos de tecnología. He tenido un crecimiento profesional muy rápido y muy acelerado. A los 28 años ya era gerente junior y manejaba muchísimos proyectos de tecnología, era como soporte de un área que muchas personas dicen, ¿pero qué será? Y básicamente el área es datos maestros. Esta área se encarga de manejar todos los datos de una compañía, porque todo es un dato, un proveedor es un dato, un cliente es un dato, un repuesto es un dato, un material es un dato, un producto terminado, todo. Hablo con mucha emoción de lo que hago porque de verdad es algo en lo que pude encontrar amor y pasión. Y pues en el 2018 estaba justamente en México, hasta el 2019 finales, haciendo todo el tema y gerenciando todo el tema de proyectos y herramientas de datos maestros, y pasé a la implementación de un proyecto muy grande, un proyecto de transformación, de innovación, de 2 países, Honduras y El Salvador. Yo trabajo en una compañía que es multinacional cervecera, y pues ha sido un tema bastante retador, pero he aprendido mucho en el proceso, no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal, porque pues cuando uno está liderando, básicamente desarrollar personas es algo demasiado lindo, inexplicable, y poder contribuir a que las personas crezcan también es algo sumamente gratificante. Bueno, yo pienso que lo más gratificante en tu caso debe ser muy bien todos esos aspectos técnicos y todas esas enseñanzas de universidad que uno necesita transmitir y aprender, pero yo pienso que el legado más bonito que tú les estás dejando y que les has dado durante todo este tiempo es la fe. La fe que les has mostrado de que hay un Dios que hace los imposibles en posibles, porque como tú bien nos lo decías al inicio, para ti
fue una completa sorpresa esta cirugía. Ahora sí, entonces vamos adelantando a cómo llega entonces a ti la propuesta o cómo llegas nuevamente bueno, llegas a Colombia, ¿cómo llega a ti a que si estabas esperando la respuesta de una operación, cómo es que te llega y te llega de esta manera? Claro, 2020, año de pandemia, noviembre, me puse muy mal. A nivel anímico, a nivel emocional, a nivel de salud, porque empecé un sueño nuevamente de gerenciar mi propio proyecto, de ser yo la líder de mi propio proyecto con un equipo espectacular, un proyecto increíble, y empiezo con crisis de epilepsia muy fuertes. Mis día a día eran con medio rostro paralizado, el ojo caído completamente, sin tener fuerzas para levantarme de la cama, teniendo que estar acostada todo el tiempo, hasta que alcé la mano y dije, no puedo seguir así. Fui a una urgencia médica, me aumentaron drásticamente los medicamentos, la dosis, y era un zombie, o sea, yo caminaba, pero no era consciente como de las cosas, vivía en un estado de somnolencia total. Y recuerdo que mi mamá llega a Bogotá con mi tía, y mi mamá dice, vamos a Barranquilla a consultar con tu neurocirujano qué se puede hacer. Regreso a Barranquilla en diciembre del 2020, a comienzos. Tengo la consulta con mi neurocirujano y le digo, yo no quiero seguir viviendo una vida limitada por una enfermedad. Yo sé que hay enfermedades con las que tienes que aprender a vivir, pero es que yo no puedo seguir siendo un zombie. Yo tengo sueños que no solamente son profesionales, sino también a nivel personal, y yo quiero un cambio en mi vida. Y el doctor me dice, hay una opción, pero hay que someter la junta médica. Paso por el proceso de junta médica. En esos momentos, la verdad, estaba completamente desboronada. O sea, yo estaba en un estado muy fuerte. Yo, la verdad, no me quería levantar de la cama. O sea, yo no me quería levantar, no podía hacer nada porque tenía que estar muy tranquila. Entonces, me someto a esa junta médica. La junta médica recomienda la cirugía para extraer el angioma. Y cuando presento toda la documentación al seguro de salud, me rechazan la cirugía. Sí. ¿Por qué? Porque uno, era la cirugía que se estaba proponiendo en la junta médica, era una cirugía muy innovadora, con alta tecnología, que el seguro médico cubría, pero una cirugía a la antigua. O sea, dormirme, pasar por el tema de intubación, operar a ciegas en instituciones que no me convencían y no eran de mi confianza, sin ofender. Pero ya yo tenía un neurocirujano y confiaba en él porque operó a mi mamá, y aparte es una persona de mucha fe también. Entonces, yo dije, no, o sea, voy a pelearlo. Y empecé una batalla legal para pelearlo, y justo en medio de esa batalla legal yo dije, sola no voy a poder. Y ahí fue donde cambié todo este tema de parecer y dije, voy a abrir mi corazón a Dios y voy a dejar que Dios de verdad pelee por mí. Tome el control. Tome el control, y adicionalmente voy a refugiarme en Dios, porque definitivamente en mis fuerzas yo no puedo. Y ahí cambió todo. Ahí ya yo no era una persona deprimida, sino que le daba fuerzas a las personas que estaban a mi lado y les decía, calma, que todo estaba bien. Calma, todo va a estar bien. No se preocupen, yo voy a estar bien. Y finalmente obtuvimos una respuesta positiva. Este cambio mío fue antes de la respuesta. Yo antes de la respuesta entendí que Dios era soberano y que definitivamente cual fuera el resultado, era soberanía y voluntad de Dios, no mía. Y que yo no podía moverme por mi voluntad, sino por voluntad de Dios. Y empezó el proceso de la aprobación de la cirugía. Luego de la aprobación de la cirugía, llego a la clínica, y yo llegué tan calmada, pero tan calmada, tan en paz, tan tranquila, que la gente no creía. O sea, la gente creía como, bueno, pero ella ¿a qué cree que se está sometiendo? Le van a abrir el cerebro. Y va a estar despierta.
todavía no sabía que estaba despierta. Ah, no, todavía no. El plan inicial era doparme, pero sí tener esta serie de tecnologías que son resonancia magnética, neuronavegación, para poder ir mirando cerebralmente por dónde está, qué afectaciones puede haber, etc. Un día antes de la cirugía, llegan los doctores a mi cuarto y me dicen, Stephanie, hay una opción. La opción es operarte despierta para mirar tus funciones y que tus funciones estén intactas, o sea, que no toquemos algo que no debemos tocar y ver cómo está fluyendo el proceso. Y yo me quedé mirando a mi tía es una mujer de mucha fe, mi tía es una mujer cristiana, creyente, líder espiritual, y mi tía me miraba como... y hubo un sí que salió. Yo no puedo... Pero fuiste tú. Sí, exacto, yo no lo puedo explicar, porque es que si a mí me proponen hoy, en este estado de conciencia que estoy, decir, te voy a operar despierta, yo voy a decir, no, para nada. Pero ese sí no fui yo. Y en esos momentos faltaban cosas que conseguir para la cirugía despierta. Y de repente llega la doctora nuevamente al cuarto y me dice, Stephanie, tu positivismo, tu fe nos activó y ya conseguimos todo para mañana operarte despierta. Y fue sorprendente, fue sorprendente. Yo esa noche dormí como una bebé, me refugié completamente en los brazos de Dios, nunca había tenido un sueño tan reparador, tan descansado. Fue un momento muy lindo, o sea, fue un momento de entrega a Dios completamente, de paz. O sea, experimentar la paz de Dios era como un sueño para mí. Yo sentía que era un sueño. Así es. Y esta cirugía, cuéntanos un poquito acerca de ella, cuánto tiempo duró, cuántos especialistas estaban a cargo, qué estaba pasando mientras que tú estabas despierta por tu mente. Bueno, básicamente entré con mi mamá a la sala de cirugía. Mi mamá también es una mujer de mucha fe, pero muchísima fe. Mi mamá ha pasado batallas sumamente fuertes a nivel de salud. Ayer justamente salió de la clínica por COVID y por complicaciones y ahí está fuerte, orando, luchando por su vida e inspirando a los demás. Entonces, entré con mi mamá, hicimos una oración antes de entrar, los especialistas empezaban a acercarse y básicamente entré a la sala, me explicaron cómo era el procedimiento. Un día antes estuve trabajando con un neuropsicólogo. Con el neuropsicólogo estuve viendo temas de cuáles eran las actividades que íbamos a hacer, preguntas, esto, lo otro, cómo estaba yo a nivel cognitivo, todo esto. Entro a la cirugía, me explican todo el procedimiento, yo estando despierta completamente. Había momentos en que cerraba los ojos y me dormía, pero en esos momentos en que de pronto sentía ruidos fuertes, o sentía cosas que no son agradables, básicamente yo lo que hacía era cerrar mis ojos y decir, Dios, tú estás aquí conmigo, tú estás aquí conmigo. Había un grupo de especialistas bastante grande, y pues empieza la cirugía, empieza la operación, extraen la lesión, pero antes de extraer hacen como todos los estudios. Hay algo que hay que sumarle y que ayer les decía una amiga, si tú eres claustrofóbica, definitivamente no te puedes someter a ese procedimiento, porque es un resonador, entonces tienes que estar dentro del resonador, y estando dentro del resonador es todo oscuro, o sea, no hay luz por ningún lado. Entonces, ahí es donde ves el refugio y el acompañamiento de Dios, porque pues yo la verdad no me hubiese metido dentro de una máquina tantas horas, estar a oscuras, me hubiese dado pavor, la verdad. Entonces, yo creo que todo ese coraje, toda esa fuerza, definitivamente era fuerza de Dios, venía de Dios. Stephanie, y después de todo este proceso, de que viene la recuperación, de que la cirugía fue pues satisfactoria, ¿cuáles son los mayores aprendizajes que a ti te ha dejado todo este proceso por el cual has atravesado? Es decir, cuando estabas en México, que decías que estabas deprimida, cuando decidiste confiar plenamente en el Señor, ahora que ya estás recuperándote. ¿Hace cuánto fue la operación, la fecha más o menos? ¿En qué mes? Hace 2 meses, fue hace 2 meses. Finales de febrero. Ok,
¿Cuáles han sido los mayores aprendizajes entonces de todo esto? Esto ha sido un proceso de cambio y de sanidad. Yo lo que creo es que cuando pasas por cualquier momento de tu vida, cualquier episodio, cualquier crisis de fe, básicamente no es simplemente el problema o el obstáculo que se te está presentando. Detrás de eso hay un proceso de Dios, de trabajar en ti, de pulirte, de forjarte y de transformarte. Entonces, para mí primero fue muy grande el poder sanar toda la parte de paternidad que yo creía que había sanado. Definitivamente yo creí que había sanado toda esta parte y no, Dios me estaba mostrando que aún había cosas por sanar. Lo segundo, básicamente, yo no era una mujer de una fe fuerte. O sea, yo creía en los milagros, pero no creía que los milagros podrían pasarme a mí. Yo veía milagros obrar, pero no creía que esos milagros podían obrar en mí. Y esto fue una experiencia y una sorpresa para mí. Fue una experiencia de fe netamente, que me ayudó a transformarme y me ayudó a cambiar mi perspectiva respecto a la fe. Increíble, porque mira que si uno se da cuenta, han sido aprendizajes personales, aprendizajes para tu vida, para cambios, pero también para la vida de muchas personas, porque es que al ser la primera, es un paso de que sí se puede, es un paso de la tecnología de darse cuenta de que como tú, muchos otros pacientes pueden también tener una calidad de vida diferente desde esta perspectiva. Yo leía, porque a decir verdad, yo en el buscador, primer paciente en Google, por ejemplo, primer paciente operado y las noticias salen. Entonces, una de los beneficios, ya hablando de médicamente, era que la recuperación era muy rápida. Entonces, ¿cómo también tantos pacientes pueden hacer como esa preparación en el Señor y decir que Él definitivamente es el que tiene el control absoluto de los médicos quienes están operando, quien tiene el control absoluto de ese momento de oscuridad donde después va a venir la luz, que después de un momento donde hay tormenta, pues viene la paz, y que definitivamente Él nos dice que no tengamos miedo, y fue precisamente en todo eso que fue trabajando contigo, y que hoy, gracias a ti, a que diste un paso de fe, porque es un paso de fe, y permitiste que el Señor obrara un milagro en ti, pues de aquí en adelante van a haber muchos milagros. Y algo muy bonito que mencionabas era también saber que la persona que tenía el control de la operación en ese momento era un médico de fe. ¿Cómo te diste cuenta de que él era una persona de fe? O sea, ¿o cómo llegaron al tema de hablar de Dios en ese proceso? Básicamente entrando en su oficina y en estas charlas y estas juntas médicas, recuerdo las palabras de él y dijo, todo está en manos del Señor. Y yo ahí entendí que de verdad, todo estaba en manos del Señor, y hasta siento que era Dios hablándome, diciendo, tranquila, yo estoy a cargo. Pero también fue muy bonito encontrar una persona en el camino que utilizara a Dios para hablarte y decirte, calma, que yo estoy en el control. Qué bonito. Stephanie, bueno, el tiempo se nos está acabando. Yo quiero agradecerte de verdad por lo que nos acabas de compartir. Gracias por tu testimonio. Y yo sé que muchas personas que nos están escuchando y nos están viendo, pues también te van a agradecer, porque no sabemos sus familiares, no sabemos quién esté en este momento, por ejemplo, pasando por una situación o conozca a alguien y sepan entonces de esta solución que Dios permite, que son signos de Dios en el tiempo, para darnos cuenta pues que Él va dando pasos también y que nos va acompañando en todos nuestros procesos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Joana, por invitarme, y de verdad un espacio súper enriquecedor. Muchas gracias. Dios te bendiga. Bueno, Dios te bendiga a ti también, pero antes de que terminemos yo te quiero regalar una promesa, una promesa de parte del Señor. Vamos a tomarla de aquí. Dice, Génesis 28:15. Yo voy contigo, yo estoy contigo, voy a cuidarte por donde quiera que vayas. Yo estoy contigo, voy a cuidarte por donde quiera que vayas. Yo pienso que esa promesa se hizo ya
ya se hizo presente en tu vida y se va a seguir haciendo, que tengas presente de que Él estuvo contigo en México, que Él estuvo contigo en la operación, en Barranquilla y en todos los episodios y momentos de tu vida, previo a que confiaras plenamente en Él, pero que va a seguir estando contigo hasta el fin de los días. Amén, amén, así va a ser. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Y bueno, nos vemos entonces el próximo miércoles. Gracias a todas las personas, a toda la familia de Amén Comunicaciones que se contactaron y se conectaron con nosotros. Los invito a que se suscriban al canal de YouTube, a que activen la campanita para que lleguen, les reciban todas las notificaciones de la programación que tenemos para ustedes. Y nos vemos entonces el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Dios los bendiga.